El siguiente video trata sobre temas maduros que pueden no ser adecuados para niños más pequeños. Se aconseja discreción al espectador. El 25 de febrero de 1993, el episodio piloto de la serie de televisión The Extraordinary se estrenó en televisores de todo Melbourne, Australia. Este episodio contiene una de las historias de fantasmas más escalofriantes que he escuchado, una historia verdadera de lo sobrenatural, que se emitió previamente en Gran Bretaña el 9 de julio de 1970, en la temporada 3, episodio 200 del show de David Frost, y que fue contada de nuevo en Dime Más, la autobiografía de 1990 del fallecido presentador de televisión Larry King. La historia es el relato en primera persona de Telly Savalas, un actor estadounidense, quizás mejor conocido por su interpretación del duro protagonista titular de la serie de drama criminal Kojak, quien moriría 11 meses después por cáncer de próstata. La historia de Telly ocurre en la noche del 26 de junio de 1955, en un camino solitario en Queens, Nueva York. En ese momento, Savalas tenía 33 años. Era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que trabajaba como locutor de radio para el Departamento de Estado de EE. Tenía una hija de 5 años, un matrimonio en crisis, y vivía en la casa de su madre en Garden City, Long Island, aunque Savalas nunca lo afirmó explícitamente en sus muchas versiones de la historia. Los detalles que proporciona indican que, en el momento de este misterioso evento, probablemente estaba de camino a casa después de un encuentro clandestino con una modelo de 21 años y futura actriz de Hollywood llamada Joan Hackett, a quien acababa de dejar en la casa de sus padres en Manhattan. En algún lugar en el extremo occidental de Long Island, al borde oriental de Queens, al coche de Telly le quedó sin gasolina. Esperando conseguir direcciones a la gasolinera más cercana, el locutor de radio caminó hasta un restaurante White Castle cercano, en la avenida Hillside, donde le informaron de una estación de servicio, 24 horas, ubicada en el cruce del Grand Central Parkway y el Cross Island Parkway. Para llegar allí, tendría que tomar un camino solitario y boscoso hasta el Grand Central Parkway, desde donde podría fácilmente hacer autostop hasta la gasolinera. Savalas hizo lo que le indicaron y se dirigió a pie por el oscuro camino forestal. Varios minutos en su viaje. Alrededor de las 3 de la mañana, el silencio de la noche fue roto por una voz afeminada y aguda que estalló justo detrás de él. «Te llevaré». Sorprendido, díselo al mundo. Para ver un Cadillac negro al ralentí al lado del Carretera, al volante. O era un hombre vestido con un traje blanco, extrañado de no haber escuchado llegar el vehículo. Sospechando a medias que el misterioso conductor tenía planes siniestros, Savalas decidió arriesgarse y subió al coche. El hombre del traje blanco llevó a Telly por el Grand Central Parkway y más adelante, manteniendo una conversación agradable todo el tiempo. En un extraño hoyo alto. Mientras entraban en la gasolinera en el cruce con el Cross Island Parkway, donde Savalas esperaba llenar un pequeño bidón de gasolina, el extraño dijo: «Te prestaré $1». El actor de voz no le había pedido dinero, pero cuando buscó en sus bolsillos cambio suelto, se dio cuenta de que, de hecho, estaba sin un centavo. Avergonzado, el actor de voz aceptó el billete, con la condición de que el hombre le diera su nombre y dirección, para poder devolvérselo por correo. El hombre de blanco sacó un papel, en el cual garabateó un número de teléfono y una dirección en Boston, Massachusetts. Luego firmó el papel James Cullen. Una vez que Telly llenó un bidón de gasolina, James se ofreció a llevarlo de vuelta a su coche para que pudiera llenarlo. El presentador de radio aceptó agradecido la oferta y volvió al Cadillac. La pareja retoma su camino de vuelta por el Grand Central Parkway de Long Island. De camino, de improviso, James dijo, con lo que Telly describió como la voz más espeluznante que había escuchado jamás: «Conozco a Harry Aganis». «¿Quién es él?», preguntó Savalas. «Un jugador de cuadro suplente para los Boston Red Sox», respondió el hombre de blanco con el mismo falsete escalofriante, confundido por la razón de esta extraña revelación no solicitada. Sin embargo, decidió guardar silencio, por respeto a este buen samaritano que había ido tan lejos para ayudarlo. El dúo llegó al coche de Telly sin más incidentes, y lo llenaron de gasolina. En un último acto de generosidad, James ayudó al actor de voz a empujar su coche para arrancarlo. Una vez hecho esto, volvió a su Cadillac y se marchó en la noche. La mañana siguiente, Telly fue a su trabajo en el Departamento de Estado como siempre, y regresó a casa de su madre esa tarde, donde lo esperaba el periódico vespertino, el New York Journal American. En la portada del periódico estaba el titular: Harry Aganis de los Red Sox muere repentinamente. El jugador de béisbol de 26 años, que en realidad era un primera base,
no un jugador de cuadro versátil. Había muerto de repente e inesperadamente de un embolismo pulmonar, o un coágulo de sangre en el pulmón ese mismo día. El evento fatal probablemente fue una complicación de una grave infección pulmonar que había estado combatiendo durante más de un mes. Recordando los extraños comentarios que James hizo la noche anterior, con esa voz inquietante, Telly sacó el papel con su información de contacto y llamó al número de Boston que James había escrito en él, con la intención de expresar sus condolencias. «Bar de Jimmy», dijo un hombre al otro lado. Dijo que preguntó por el señor Cullen. Después de unos momentos, una mujer contestó al teléfono y preguntó quién llamaba. Telly nuevamente pidió cortésmente hablar con el señor Cullen, explicando qué había pasado la noche anterior con él, y lamentaba saber que su amigo jugador de béisbol había fallecido, el last number de O'Telly. La mujer estalló en lágrimas y lo reprendió con enojo por jugarle una broma tan cruel, diciéndole que James Cowland era su esposo, quien había fallecido hace 2 años. «No lo dejé pasar», dijo Telly en su entrevista para El Extraordinario. «Sí contacté a la mujer de nuevo. La encontré en Nueva York. Bajó de Boston porque, ya sabes, esto es un poco demasiado. La ropa que describí era la ropa en la que fue enterrado». El papel que me dio, firmado por James Cullen, llevaba una carta que él le había escrito cuando estaba en el ejército. Tenía Jimmy en eso. Aparte de eso, la firma es idéntica. Solo había una cosa que era diferente. Dije, tenía una voz aguda. Ella dijo, «Ay, no». Dijo que tenía una voz profunda como la tuya. La señora Cullen, sin duda consciente de las horribles implicaciones de tal revelación. Luego reveló que su esposo se había suicidado disparándose a través de la garganta, destruyendo su caja de voz. El inquietante relato de Telly Savalas, que tiene una secuela escalofriante que no cubriremos aquí, es un ejemplo dramático de uno de los tipos de historias de fantasmas más incomprensibles, a saber, el del vehículo fantasma. A pesar de los argumentos escépticos, existen varias escuelas de pensamiento respecto a la naturaleza de los fantasmas visuales, auditivos y olfativos. Algunos creen que son manifestaciones de las almas de los muertos, atrapadas entre este mundo y el siguiente. Otros creen que son restos de energía emocional, que permanece en la Tierra mucho después de que las personas que las emitieron hayan dejado nuestro plano terrenal. Otros, aún, proponen que son vislumbres del pasado vivo, perceptibles a través de alguna atenuación en el tejido del tiempo. Todas estas teorías sostienen que la actividad paranormal depende de alguna cualidad misteriosa única de los humanos, y quizás de los animales superiores, sea la posesión de un alma, la capacidad de producir una fuerte energía emocional, o alguna otra característica que aún no ha encontrado su lugar en el repositorio del conocimiento humano. Ninguno de ellos proporciona una explicación satisfactoria para los informes de vehículos fantasma, las sombras de máquinas sin vida, que la mayoría de las filosofías occidentales sostienen que no tienen ni alma ni emociones, ni algún atributo indefinible que lo pudiera situar en la misma categoría cualitativa que los seres humanos. Canadá tiene su justa porción de historias sobre vehículos fantasma, algunas de las cuales hemos explorado en artículos anteriores. Recuerden, por ejemplo, el tren fantasma de Medicine Hat, Alberta, una especie de doble locomotor, que parecía haber presagiado una colisión de tren mortal el 9 de julio de 1908. Luego estaba el tren fantasma de pasajeros, que atravesaba el pueblo de Wellington, en la isla del Príncipe Eduardo, en una tarde de diciembre de 1885, justo después del trágico ahogamiento de un niño. Y en el invierno de 1897, un escritor anónimo describió haber visto una locomotora etérea deslizarse sobre la nieve antes de desvanecerse en el aire. Todo mientras tiemblas en una solitaria estación de tren en el caserío de Shawnawan, o Domain, Manitoba. Quizás más conocidas sean las historias de fantasmas de naufragios, como el barco fantasma del estrecho de Northumberland. Una goleta de 3 mástiles, vistos de vez en cuando, ardiendo en la franja del océano Atlántico, que separa a Nueva Escocia de la isla del Príncipe Eduardo. Cerca, en la bahía Mahone de Nueva Escocia, no lejos de la legendaria Isla de Roble, los locales han reportado ver el espectro del joven bromista. Este barco era un corsario estadounidense que explotó en 1000 pedazos en un combate naval durante la guerra de 1812, cuando un miembro de la tripulación suicida prendió fuego al suministro de pólvora. De vez en cuando, los locales reportan ver un barco en llamas en el lugar donde el joven bromista encontró su trágico fin, y las aguas frente a Lark Harbor, una pequeña comunidad pesquera en la costa oeste de Terranova, se rumorea que están embrujadas por los espíritus de una tripulación naufragada, cuyos lamentos fantasmales se llevan por el viento durante las tormentas. En este artículo examinaremos más misterios vehiculares de Canadá, desde los relativamente prosaicos, en cuanto a misterios, hasta los absolutamente asombrosos. Nuestra primera historia trata sobre un evento extraño y poco conocido.
que ocurrió en el distrito de Cuadra de Victoria, Columbia Británica, en la noche del martes, 26 de agosto de 1953. Esta historia apareció en la edición del día siguiente del Victoria Daily Times y en un artículo de Curtis Fuller en la edición de febrero de 1954 de la revista Fate. Esa noche, el señor Cyril Black y su esposa, que vivían en una pequeña casa en la calle Graham de Victoria, decidieron ir al teatro en la calle View, no muy lejos del centro. En el asiento trasero de su coche cerrado, dejaron un traje de mujer recién comprado aún en su caja, envuelto en papel y cuidadosamente cubierto por una manta de coche. Cuando volvieron a su coche, encontraron que la caja en el asiento trasero había sido desempaquetada. El traje estaba colgado sobre el asiento y la manta del coche había sido enrollada y guardada en el suelo. Los negros habrían asumido que su vehículo había sido forzado, si no fuera por el hecho de que no se había llevado nada, ni siquiera una cámara costosa que yacía en la guantera. Para hacer las cosas verdaderamente extrañas, sin embargo, el coche seguía estando cerrado. La señora Black estaba demasiado asustada para subirse al coche, y el señor Black admitió a un reportero que él mismo dudaba en tomar el volante, temiendo la idea de hacer de chofer para algún pasajero invisible en el asiento trasero. Aunque la extraña experiencia del señor y la señora Black podría atribuirse a un cerrajero especialmente hábil, lo mismo no se puede decir de otro extraño suceso, que fue detallado en el libro de 1957 de la folclorista de Nueva Escocia, Helen Creighton, Fantasmas de Nariz Azul. Entra el capítulo sobre corredores a toda velocidad, avisos sobrenaturales de desastre, que son prominentes en el folclore marítimo canadiense. Creighton describió una serie inusual de eventos que ocurrieron en Cabo Mabo, un asentamiento en las costas occidentales de la isla Cape Breton de Nueva Escocia. En algún momento a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, los residentes de Cabo Mabo a menudo reportaban ver a un anciano parado al lado de cierta carretera, al final de un cierto puente. Siempre que al anciano lo llamaban, desaparecía como por arte de magia. A veces, en lugar del anciano, los transeúntes veían un espléndido caballo y carruaje retumbando sobre el camino siempre en la misma dirección, sin dejar rastro a su paso, que se desvanecía de la misma manera que el anciano. Un día, un viejo inspector escolar llevó su carruaje por ese mismo tramo de camino. En el puente, el carruaje pegó un bache, lanzando al anciano fuera de su asiento y al arroyo abajo donde se ahogó. Las misteriosas apariciones del anciano y la carroza nunca se volvieron a ver después de ese trágico evento, lo que llevó a los locales a sospechar que esos fantasmas habían sido precursores, presagiando la muerte del viejo inspector escolar. Nuestra siguiente historia nos lleva de vuelta a Victoria, Columbia Británica, a un evento relatado por Frank Sudlow en la edición de marzo de 1962 de la revista Fade. La experiencia de Sudlow tuvo lugar en el parque Beacon Hill, una zona natural encantadora que se encuentra en la punta sur de esa ciudad de la isla de Vancouver, en un camino de tierra sinuoso llamado Camino de los Enamorados, que la ciudad cerraría más tarde en los años 70. Mientras Sudlow caminaba por Lovers Lane, manteniéndose al lado derecho del camino, un coche se acercó desde la dirección opuesta. Sudlow miró sin interés al vehículo, mientras pasaba rápidamente junto a él, y miró por encima del hombro, para ver cómo desaparecía al dar la vuelta en una curva del camino boscoso. Mientras lo hacía, vio otro vehículo mucho más antiguo dar la vuelta en esa misma curva, dirigiéndose hacia él. Era un coche muy antiguo, escribió. Modelo 29. Sudlow se dio la vuelta y continuó por el camino, esperando completamente que el viejo vehículo lo pasara. Cuando no lo hizo, miró hacia atrás para ver a dónde había ido. No estaba a la vista. Temiendo que el auto antiguo se hubiera estrellado contra un árbol, dio media vuelta y regresó por el camino, pero no pudo encontrar rastro alguno del coche en ninguna parte. Con un escalofrío, a Sudlow le golpeó de repente que el vehículo no había hecho ningún sonido. Nuestra siguiente historia llegó a mi atención gracias a mi amigo Bex Corral y a un espectador de YouTube que comentó en mi video sobre leyendas urbanas canadienses. Justo al norte de la ciudad de Oshawa, Ontario, entre el lago Simcoe y Ontario, en el extremo norte del Crescente Lleno, conocido popularmente como la Herradura Dorada, se encuentra un cuerpo de agua llamado Lago Scugog. Este lago está dividido por una gran península conocida como la Isla Scugog, una extensión rural de campo y bosque conectada al pintoresco pueblo de Port Perry, que se sitúa en el extremo suroeste del lago, por la autopista Ontario 7A. La isla Scugog, a su vez, está dividida diagonalmente por un camino de tierra llamado Sendero de los Mississaugas. En el extremo sur de este camino, en su intersección con la carretera Pine Point, hay una roca pintada con las palabras Camino Fantasma, una guía informal que conmemora una de las historias de fantasmas más espeluznantes de Ontario, de acuerdo con una vieja leyenda urbana, que tiene varias versiones diferentes.
Una tarde de 1957, un joven campesino decidió ver qué tan rápido lo llevaría su motocicleta. Con el acelerador a tope, corrió por el solitario sendero de Mississauga a una velocidad vertiginosa, dejando una nube de polvo a su paso. Al acercarse al final del camino, perdió el control de su moto y se precipitó en una zanja, directamente hacia una oxidada alambrada de púas. La fuerza del choque separó la cabeza del ciclista de sus hombros. Una versión de este escalofriante cuento tiene la cabeza decapitada del motociclista, descansando junto a la roca que ahora lleva el graffiti. Desde entonces, cuenta la leyenda, el espíritu inquieto del ciclista ha permanecido en el sendero de Mississauga, recorriendo esa carretera de tierra en una bicicleta fantasma. De vez en cuando, los locales lo suficientemente valientes para tomar esa carretera embrujada por la noche informan de ver una luz fantasmal desplazándose sobre la tierra compacta. Algunos dicen que al avistarlo se acompaña del tenue sonido de un motor antiguo, acelerando al máximo, recordando a otra luz fantasma, a veces avistada sobre viejas vías de tren en St. Louis, Saskatchewan. Se dice que esta misteriosa luminiscencia es grande y blanca a medida que se acerca al espectador, como el faro de una motocicleta que se aproxima, y pequeño y rojo a medida que continúa su viaje detrás del espectador, evocando las luces traseras de una motocicleta. Se dice que otros fenómenos extraños ocurren de vez en cuando en el camino fantasma de la isla Scugog, como vehículos siendo actuados por alguna fuerza inexplicable, brújula misteriosa y fallos eléctricos, y la emisión de ruidos extraños sin fuente identificable. Nuestra próxima historia nos lleva a la ciudad estadounidense de Baudette, situada en las orillas sureñas del río Rainy, la frontera acuática que separa Minnesota de Ontario. Esta historia fue contada por Mabel W. Stevens y publicada en la edición de mayo de 1949 de Fate. Una tarde, allá por 1914, el hermano de Mabel volvió de la oficina de correos de Baudette con noticias de que había habido un grave accidente en el ferrocarril del norte de Canadá, al noroeste del pueblo. El tren que normalmente operaba desde Winnipeg, Manitoba hasta Baudette, se retrasará hasta la mañana siguiente. Alrededor de las 10 de la noche, Mabel escribió: «Estaba mirando por la ventana de mi frente a las vías. A lo lejos, vi la luz de un motor, haciéndose más brillante con cada segundo. Vi la locomotora y la larga fila de vagones acercarse lentamente a la vista y detenerse a menos de media milla de distancia. Los vagones brillantemente iluminados. Era una vista bonita en esa fría noche de invierno. Llamé la atención de mi suegra sobre eso, y lo observamos por un rato. No pudimos ver pasajeros. Los vagones parecían estar completamente vacíos. Luego, de repente, las luces desaparecieron. La mañana siguiente, Mabel Su familia descubrió que el tren que habían visto la noche anterior no era el tren de Winnipeg, que finalmente llegó a Baudette a las 9 de la noche. No había tren, concluyó Mabel. Lo que vimos fue un fantasma. Pero definitivamente uno muy simple. Las historias del tren fantasma aparecen en el libro de 1932 de Mary L. Fraser, Folklore de Nueva Escocia. En una de estas historias, se podía oír a un tren invisible retumbar sobre los campos en el río Mabo, no muy lejos del Cabo Mabo, donde se vio el carruaje fantasma, años antes de que se construyera un ferrocarril a través de esa misma área. En otra historia, los habitantes del pueblo de Bereshway, en la isla de Cape Breton, solían ver un tren fantasma deslizándose alrededor de los cabos de Broad Door Lake. Cada vagón estaba iluminado, pero no se podía ver a ninguna persona, escribió Fraser. Camino, parafraseando las palabras de un testigo, que afirmó haber visto el fantasma cada noche a las 7 en punto durante todo un mes. Al final de ese mes, un hombre fue asesinado por un tren en el mismo lugar donde el fantasma desaparecería cada noche. El tren fantasma, aparentemente, había sido un presagio de su muerte. La tercera y más notable historia de Fraser sobre el tren fantasma ocurre en Port Hawkesbury, en el extremo más meridional de la isla de Cape Breton. Sí. Aquí a través del estrecho de Canso desde la península de Nueva Escocia. Hace muchos años, caminando por lo que hoy es la autopista 104 de Nueva Escocia, o la autopista conmemorativa de los mineros al borde de la ciudad, dos ancianas se enfrentaron a un sonido aterrador y desconocido. De repente, escribió Fraser, escucharon un ruido terrible, un estruendo y un estrépito. Luego, aún más aterrador, una enorme cosa negra, con un gran ojo en medio, pasó retumbando cerca de ellos, y atravesó directamente una casa de pescadores que estaba cerca. Corrieron a la casa más cercana, y entraron pálidos, sin aliento y muertos de miedo. Los motores se introdujeron al este de Canadá. Una de las ancianas vio pasar un tren por el continente de Nueva Escocia,
y reconoció el sonido que hacía como el que había oído aquel extraño día en Port Hawkesbury, aunque nunca llegó a verlo. Eventualmente se construyó un ferrocarril, en el mismo lugar en el que ella y su amiga habían visto la aparición en la isla del Cabo Bretón, corriendo por el mismo lugar donde una vez estuvo la antigua casa de pescado. Un incidente similar, igual de extraordinario que el anterior, ocurrió en Río Mule, en el cuadrante suroeste de la isla del Cabo Bretón, en algún momento de principios de 1880. Según Mary Fraser, que incluyó esta historia en su libro, un hombre caminaba hacia la casa de un vecino una tarde, cuando un objeto aterrador se le apareció en el camino. Era grande y negro, dictaminó Fraser, que tenía una luz roja en medio de su espalda. Un haz de luz salía del frente, tan brillante que podía ver las tejas de la casa a la que iba. Subió hacia la casa, rodeóla, y luego bajó por el camino tan rápido que saltó a un lado para dejarlo pasar. Aterrorizado, el de Cabo Bretón hizo la señal de la cruz y miró fijamente al enorme trasgo mientras avanzaba por el camino, afortunadamente indiferente a su presencia. En su parte trasera tenía dos luces rojas brillantes que lo miraban fijamente como los ojos de un gran depredador. El hombre recordó que el objeto no hizo ningún ruido mientras rodaba por una esquina y desaparecía de la vista. No fue hasta 25 años después que el hombre se dio cuenta de que el monstruo que había visto era el fantasma o precursor de un automóvil, que comenzaron a aparecer en Cabo Bretón a principios de los años 1900.